reflexión de Pentecostés, que es el soplo del Espíritu Santo. Todos sabemos lo que pasó en Pentecostés, pero vale la pena recordarlo porque ustedes saben que, 50 días después de la Pascua viene a darse este hecho de Pentecostés. Vamos haciendo una reflexión pequeñísima, cómo estaban estos apóstoles en el cenáculo, en la última cena, ahí reunidos con Jesús, y luego temerosos cuando ya crucifican a Jesús, encerrados, miedosos. Unos hombres que de verdad, pues nada tenían que ver con el fuego del Espíritu Santo, nada todavía. Después Jesús se les aparece ahí mismo en el cenáculo y ya están gozosos de ver a su Señor otra vez, 40 días de compartir con Él en varias ocasiones. Y ya cuando Jesús asciende al cielo, que ellos se quedan pues ya con una fe renovada, ya son otros de aquellos temerosos, ya vieron a Jesús, están dispuestos a luchar por Él, por su reino, están felices, pero Jesús les dice, momentito, todavía no se me vayan de Jerusalén. Y voy a leerles varias cosas que se van a hacer muy interesantes de quién es este Espíritu Santo. Jesús les dice, no se vayan porque ustedes fueron bautizados con agua, con Juan el Bautista, pero vendrá el bautismo de ustedes con el Espíritu Santo. Y también les dice, Él vendrá sobre ustedes y recibirán una fuerza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, como lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles. Esta fuerza, por supuesto, llega sin avisar como un aire, un viento tempestuoso, y llega en forma de lenguas de fuego que se dividen y se posan arriba de cada uno de los apóstoles. Hay unas reflexiones muy bonitas también que nos dicen que seguramente tuvo que haber llegado primero el Espíritu Santo con María, por supuesto. No sale en la Biblia, pero así lo describen varios teólogos, varias personas que han tenido revelaciones privadas autorizadas por la iglesia, y dicen, por supuesto que tuvo que haber estado primero con María, y María les ayudaba a los apóstoles y a los discípulos a orar, a reflexionar, a estar unidos en oración, esperando la llegada del Espíritu Santo. Por supuesto, María tenía que haber estado ahí ayudándolos. Pues este milagro de las lenguas indica que ahora esta iglesia es universal y misionera, rompiendo y superando todas las barreras étnicas y lingüísticas. Y atravesados ya por esta fusión de la vida, los apóstoles son transformados en otros hombres. Así lo comenta el padre Michel-Marie Zanotti Sorkin, que es sacerdote de la parroquia de San Vicente de Paul de Marsella. Vamos a hacer varias reflexiones ahorita de él. Dice él, ahora se sienten capaces y lo dirán todo y ya no temerán a nada. Están dispuestos a sufrir por la iglesia de Cristo. Y ahora sí, los apóstoles que quedaron temerosos y que no entendían nada, pues ya entienden todo y están dispuestos a darlo todo. Pero ¿quién es esta tercera persona de la Santísima Trinidad? ¿Quién es este Espíritu Santo? Porque poco lo conocemos. Conocemos al Padre, conocemos al Hijo, pero del Espíritu Santo sabemos realmente muy poco. Es un personaje misterioso, podemos decir, que se nos representa en la forma de paloma, de tormenta, de fuego, de nubes, pero hablamos muy, muy poco de él. Y este Espíritu Santo recibido el día de Pentecostés, pues ya se le reconoce en el Concilio de Nicea, que fue en el año 325, como la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es un vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. La palabra griega neuma, utilizada en el Nuevo Testamento para designar al Espíritu Santo, y significa literalmente soplo. Y en la vida de la iglesia, el Espíritu Santo inspira, por supuesto, las Escrituras, la tradición y el magisterio. Tres cosas que nos hacen católicos. El católico tiene que seguir la Biblia, el magisterio y la tradición.
Y ahí, pues por supuesto, el Espíritu Santo está detrás, inspirando a los obispos, al Papa, a nuestra iglesia. Ya nos decía Jesús, no los dejo solos, me voy, pero los dejo con mi Espíritu, con el Espíritu Santo. Pues cuando Jesús promete la venida de este Espíritu Santo, al que también le llaman Paráclito o Consolador, dice Juan 14, si me aman, guardarán mis mandamientos y yo pediré al Padre y les dará otro Paráclito para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero Él es ante todo el amor, dice San Pablo a los Romanos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Un consolador que ayuda a soportar las pruebas, también nos dice el padre Marie Zanotti. Si a veces nos preguntamos cómo algunas personas pueden sufrir, bueno, ya les he comentado aquí varias veces cómo a veces vemos familias o personas que dicen, ¿cómo pueden resistir tanto? Un sufrimiento tras otro, una tras otra, pero no nada más resisten eso, sino que los vemos con una alegría, con una paz. Personas que definitivamente nos reflejan a Dios, que tienen a Dios adentro, al Espíritu Santo adentro. ¿De dónde ha sacado este ardor y esta fuerza? Definitivamente del Espíritu Santo, que no nos quede duda. Es una luminosidad en sus palabras, es un ardor por Dios. Tienen al Espíritu Santo. Dice el padre Zanotti, es la invasión del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nuestro ser, la que produce estos efectos. La persona del Espíritu Santo, porque se trata exactamente de una persona. Ojo, esto es muy importante. Porque Él es quien por voluntad del Padre y del Hijo está detrás de cada uno de nosotros, está adentro de nosotros. No lo busques en el cielo, no lo busques en otros lados, está adentro de ti. Como bien decía Toño hace rato, en la confirmación lo recibimos desde el bautismo, dirigiendo nuestras acciones y nuestros pensamientos. El Espíritu Santo es la vida de nuestra vida, el amigo íntimo escondido en el fondo de nuestra alma. Y a veces lo dejamos ahí, muy escondido. Ni le hablamos, ni lo conocemos, ni no queremos nada con él. Y ahí se queda escondido porque, como dije hace rato, Dios no se impone, el Espíritu Santo no se impone. Es Él quien desde el interior diviniza nuestro ser y como consecuencia nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Es un gran regalo para nuestra vida del que no somos suficientemente conscientes. Tristemente, si supiéramos, si estuviéramos conscientes de esto, lo que no seríamos capaces de hacer. Él nos empuja a ir hacia los demás y enciende en nosotros el fuego de la caridad. Hace de nosotros misioneros de Dios. Y esto lo afirma Benedicto XVI. También en la segunda de Timoteo encontramos, con Pentecostés, el Espíritu es dado a todos. Después de los apóstoles, los cristianos son llamados a proclamar a Cristo y su palabra a tiempo y a destiempo. Y eso somos tú y yo, que estamos destinados a proclamar la palabra de Dios. Se fijan que yo no estoy hablando como Laura Martín del Campo, estoy hablando con citas bíblicas, con citas de los papas, de sacerdotes, de gente que conoce al Espíritu Santo. Pues vuelve a decir el padre Zanotti, cuando Dios da su Espíritu al creyente el día de su bautismo y de su confirmación, le guía, le inspira, le influye, le comunica secretos, entra en su inteligencia y voluntad para que pueda pensar y actuar como Dios. O sea, no me cabe en el entendimiento. Imagínense lo que tenemos adentro de nosotros, lo que recibimos con el bautismo y con la confirmación. Algo impresionante. Es por tanto Dios mismo a domicilio, quien vive su vida en nosotros y nos lleva en Él. Es por tanto en nosotros donde hay que buscarlo, como les dije, y no en el cielo. El Espíritu Santo le comunica sus dones, así lo formalizó también Santo Tomás de Aquino, que rápidamente les digo es inteligencia, consejo, sabiduría, entendimiento, piedad, fortaleza y temor de Dios. Es el huésped silencioso de nuestra alma, decía San Agustín.
Él nos abre a Dios y nos enseña a rezar. Cuanto más abiertos estemos al Espíritu Santo, más se convierte en maestro de vida, más se apresura a darnos sus carismas para construir la iglesia. Si le llamamos, si le rezamos, si queremos dejarnos conducir por Él de una manera habitual, si somos fieles a sus inspiraciones, nuestra vida se transformará. Pues abrirnos al Espíritu Santo para que actúe en todos nosotros de esta manera tan maravillosa que nos dicen todos estos grandes santos, nos dice la Biblia, y estos sacerdotes que también nos recuerdan quién es el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Muy interesante, ¿no?, esta reflexión que nos haces. Pentecostés, que era una fiesta judía, venía gente de muchos lugares para la fiesta. Eran 50 días después de Pascua, cuando se reunían para las fiestas de las cosechas. Y entonces por eso había judíos de muchas regiones, de muchas poblaciones circundantes de Jerusalén. Y entonces fue maravilloso cuando salieron los apóstoles a proclamar el anuncio de la salvación a través de Jesucristo, que todos los escuchan hablar en su propio idioma. Exacto. ¿Verdad? Y es porque en ese momento pues estaban en una fiesta judía. Claro. Sí, y era la fiesta de Pentecostés, que ahora se convirtió pues en una fiesta cristiana, ¿verdad? Y eso impactaba a los que estaban ahí, sí, ¿no? Porque supuesto. Eran ignorantes. Recordemos que los apóstoles eran pues gente en realidad ignorante. También, y de repente hablan. Muy importante que Pedro toma la iniciativa como líder de los apóstoles, claro, que es, y da su primer discurso y convierte a 3,000. Fíjate, los apóstoles pues bautizando a los 3,000, ¿no? Muy importante, ¿no? Porque sí, ahí es donde nace la iglesia, la comunidad primitiva en Jerusalén. Luego también, muy importante no olvidar que efectivamente cuando estamos nosotros en gracia, todos los sacramentos participa el Espíritu Santo, en todos los sacramentos. Porque el vino y el pan se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor por obra del Espíritu Santo. Es lo que invoca el sacerdote. Claro. ¿Verdad? Claro. Invoca al Espíritu Santo para que se conviertan el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. El Espíritu Santo está en todos los sacramentos. En todo, y es el menos conocido. Así es, en el bautismo, en la confirmación, en la penitencia, en la Eucaristía, en el orden sacerdotal, el matrimonio, en la unción de los enfermos, siempre está presente el Espíritu Santo. Y nosotros somos templos del Espíritu Santo, templos vivos, cuando estamos en gracia, por supuesto. Claro. Porque con el pecado expulsamos al Espíritu Santo de nosotros. Así es. Por eso es importantísimo reconocer la gravedad del pecado y la importancia de mantenernos en gracia para permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Era muy interesante y muchas gracias por tu reflexión. No, pues, fue muy rápido, perdón, pero es que pues, hay mucho que hablar del Espíritu Santo y pues imposible hacerlo en tan poquito tiempo, pero bueno, recordar, ¿no?, ciertos puntos quién es y que está dentro de nosotros y cómo nos mueve, y es el que nos impulsa, y a veces tenemos inspiraciones y ni sabemos qué es por él. Claro, todos los mártires fueron fortalecidos por el Espíritu Santo, claro. Por eso pudieron dar su vida, ¿no? Sí, humanamente no hubieran podido. Así es. Con sus puras fuerzas, imposible, ¿no? Entonces, pues hay que reconocer todo lo que nos da el Espíritu Santo, invocarlo, llamarlo, y dejar que actúe en nuestras vidas, por favor, darle ese permiso de actuar en nuestras vidas, ¿no? Muy bien, y sí, pues nos transformará, es el santificador. Exacto. Muy bien, bueno, pues vamos a un breve corte, regresamos enseguida con el Salmo. Así es.